Buenos días. Hoy es un gran día y estamos seguros que es muy buen momento para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy bien, queridos amigos, buenos días. Aquí estamos, como siempre, fieles a la cita para llevarles el programa Radioterapia completo en vivo en este miércoles. Hoy es 20 de mayo del 2026 y con muchísimo gusto te mando un abrazo muy cordial, muy cálido. Bienvenidos y pues ojalá que nos puedas acompañar en esta versión en vivo. Nos das tu like, nos compartes, nos sigues, nos mandas estrellitas y todo lo bueno que pueda pasar para ti, para mí, para todos, aquí en esta versión en vivo, en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. A veces dicen que pues ya ni llorar es bueno, pero hoy vamos a ver qué tan bueno es llorar. Bueno, hay llanto de tristeza, hay llanto de alegría, hay llanto de miedo, hay llanto de frustración, o sea, lloramos prácticamente por cualquier cosa. Así es que hoy te quiero platicar acerca de el poder curativo del llanto. El llanto, ese regulador emocional, el poder curativo de llorar, precisamente el tema, y vamos a platicar un poco, vamos a entretenernos un poco acerca de, oye, ¿por qué eliges el tema de llorar? Pues si todo el mundo llora, nadie quiere saber por qué llora, o todos queremos saber por qué lloramos, o todos queremos saber por qué debemos hacer para no llorar por todo. Bueno, vamos a ver algunas cosas muy interesantes el día de hoy, queridos amigos, y que seguramente, como siempre es nuestra intención, hoy aprenderemos algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo, decía mi tía, y entonces hoy es ese gran día. Fíjate que pues los beneficios psicológicos de llorar son de todas maneras, sea para bien o para mal. Bueno, quiero decir que a veces lloramos de tristeza, a veces lloramos de alegría, de pena, de dolor, etcétera. Pero llorar es una de las herramientas que utiliza el cuerpo humano, de las más naturales, de las más eficientes y sabias que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente para procesar el mundo, y actúan como un catalizador. Ya sabes, yo siempre recuerdo aquellas escenas en donde de muy niño pues me ponía a llorar. Deja tú el motivo, quién sabe, ve tú a saber, pero me tiraba en el suelo, en el piso de la sala, y lloraba y lloraba y me quedaba dormido. Y sentía un gran placer. Y cuando me levantaba y despertaba, pues ya estaba curado de mis espantos y de todos los fantasmas que me habían acorralado y por los cuales lloraba. Pero lejos de ser un signo de debilidad, en muchos casos, por supuesto, el llanto es un mecanismo biológico fundamental, indispensable. Incluso quienes aparentemente no tienen motivo alguno para llorar
o como los actores que lloran fácilmente por cualquier cosa, independientemente de que estén sintiendo o no estén sintiendo, de todas maneras mantiene uno con el llanto el equilibrio emocional. De eso trata el llanto, de eso trata el poder sanador, curativo, porque el llanto actúa más que nada como una válvula de escape, ¿sabes? Siempre me ha gustado decirlo de esa manera porque cuando las emociones se acumulan, cuando ya está a punto de tronar la olla presto, pues entonces, ¡chum!, tenemos que llorar. Y cuando experimenta uno esa intensidad alta de tristeza, de frustración, de rabia, de miedo a veces, e incluso de alegría, entonces llorar puede reducir, de hecho reduce esa tensión, que evidentemente es una tensión interna que nos ahoga, que nos impide a veces hablar. O sea, hay ocasiones en que tenemos atorado el llanto, un nudo en la garganta, decimos, para definir o tratar de expresar qué es lo que estamos sintiendo, y que muchas veces pues la gente se aguanta el llanto, pero llorar, como vamos a irlo viendo, pues nos permite regresar a un estado de calma, a un estado de paz, a un estado de felicidad. Yo creo que sí, porque es un proceso de depuración, es un proceso de catarsis, ¿sabes? O sea, sí sanamos algo con el llanto. Ahora, el llanto tiene un efecto calmante. Me decía ayer una persona que posiblemente esté muy estresado porque se acercan los exámenes finales del semestre y está así como que, uy, o sea, es tanto el miedo a fallar, es tanto el miedo a que las cosas no salgan bien, que inconscientemente ponemos una especie de barrera, una especie de mecanismo de defensa, y se interpreta de muchas maneras, y ese mecanismo de defensa puede ser falta de motivación, ganas de llorar, de la frustración que me produce. Oye, cuando tenemos que presentar un examen, es como muchas cosas en la vida, pues vamos solos, estamos solos en ese proceso, nadie podrá ayudarnos. ¿Quién podrá ayudarnos? Pues nadie, porque haz de cuenta que entramos al confesionario y tenemos que responder si es que es así el examen, o posiblemente sea nada más oral, etcétera. Pero el llanto en este caso activa el sistema nervioso parasimpático, que no es el sistema nervioso central ni el sistema nervioso simpático, sino el parasimpático, que es de alguna otra manera el que se encarga de que el cuerpo descanse y se recupere, tanto con el sueño como el llanto, el descanso. Y además el llanto emocional libera hormonas, que es también muy importante, y neurotransmisores específicos que están trabajando en todo ese proceso maravilloso que tiene nuestro cuerpo para descansar, para depurarse, para desintoxicarse. Y entonces cuando lloramos, se segregan también oxitocinas, endorfinas, esos químicos que generan una sensación de bienestar, que alivian el dolor físico y emocional muchas veces. O sea, cuando lloramos, simplemente promovemos una profunda sensación de tranquilidad, porque intervienen la oxitocina, las endorfinas y todas las hormonas de la felicidad, como le quieras llamar. Incluso cuando interviene el cortisol o la adrenocorticotropa, que así se llama, porque al llorar el cuerpo literalmente expulsa hormonas asociadas al estrés a través de las lágrimas. Y entonces, si queremos bajarle al estrés, como yo le indicaba a este chico, bueno, pues no le sugerí
porque pues no era el momento, pero sí me hubiera gustado decir, ¿sabes qué? Pues llora. Y si no puede, y si no quiere, o si ya lloró y no me dijo, bueno, yo creo que permitirnos llorar, como vamos a verlo, implica también validar lo que está sintiendo en lugar de reprimirlo, en lugar de evadirlo, en lugar de quedarnos con ello, porque fíjate que a veces nos hace falta llorar y al aceptar la vulnerabilidad de los momentos que vivimos, conectamos de manera más honesta con nuestras propias emociones, con nuestros propios sentimientos, lo que fortalece la resiliencia y también fortalece, por supuesto, la inteligencia emocional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el llanto nos beneficia? ¿Por qué a veces nos reprimimos y nos resistimos tanto a chillar, a andar con la lágrima suelta y el moco colgando porque no sabemos cómo detenerlo? Bueno, vamos a ver algunas cositas sobre el llanto que yo espero que sean útiles para ti y para todos. Bien, pues nos escribe Selena Aro Ríos un comentario. Dice, buenos días, qué gusto escucharlo, desde ya hace 26 años que lo escucho. Éramos unos niños, Selene, radioterapia directo a la conciencia. Muy bien, pues muchas gracias por estos lindos comentarios, por este comentario en nuestra versión en vivo. Yo soy Gilberto Marín, estamos iniciando el programa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando hablamos de llorar, bueno, yo entiendo y estoy completo sus motivos para llorar. No siempre lloramos por lo mismo o con la misma intensidad o cosas por el estilo, porque como dice, déjame citar al doctor psicólogo John Silimparis, yo espero que pronuncie bien, John Silimparis, que dice, ¿qué hay detrás del poder curativo de las lágrimas? Estaba viendo este artículo, esta columna que escribe el doctor, porque nos dice que la necesidad biológica fundamental del llanto, muchas veces, lamentablemente, la ignoramos o subestimamos porque llorar es un acto de autocuidado, es como mantener nuestra autocompasión, la que mantenemos en un nivel saludable, sin tenernos lástima, sin victimizarnos, porque también a veces cuando de plano nos sentimos la víctima de las circunstancias o de alguien, bueno, pues canalizamos nuestra frustración a través del llanto, pero, como dice el doctor, voy a leerlo de nuevo, Silimparis, que las lágrimas son la señal visible de que la farmacia de tu cuerpo, la farmacia de nuestro cuerpo, opera como la naturaleza lo dispuso. Así estamos diseñados, porque el llanto tiene una función extraordinaria que muchas veces no la entendemos, no la queremos ver, no la conocemos, la ignoramos, porque pues llorar no solamente es echar la lágrima, no, o sea, llorar es todo un proceso sanador, relajante, depurador, sanador en muchos sentidos, no solamente emocionalmente, sino que pues cuando
lloramos, eliminamos gran parte de las toxinas que se producen con el estrés, con la tensión, con el estar siempre con el pendiente hasta el tope. Y dime, ¿cómo se siente cuando uno está mucho tiempo, muchas horas, posiblemente días, tenso, esperando esto, esperando esta noticia, o esperando que no suceda esto o que suceda lo otro? Y entonces sí se vuelve un manejo muy desafortunado, digámoslo de esa manera, de nuestras emociones, porque pues cuando no aprendemos a distinguir la diferencia vital entre las lágrimas reflejas y las lágrimas emocionales, bueno, dice el doctor que en un contexto moderno que muy a menudo valoramos o valora el estoicismo y considera la contención emocional como un signo de fortaleza personal, la necesidad biológica fundamental de llorar suele ser ignorada o subestimada, como te lo acabo de mencionar. Y muchas veces es muy común que después de un buen llanto, las personas experimenten lo que se conoce como efecto reconfortante. Como te decía, cuando yo era morro, muy chiquito, bueno, pues recuerdo que me gustaba llorar porque me causaba cierto placer, cierta paz interior. Te lo puedo decir más o menos en esas frases porque al descargarse, ahora lo entiendo, al descargarse la energía negativa y equilibrarse la química cerebral y todo lo que el cuerpo está necesitando sacar. Porque mira, las personas tan lindas, tan tiernas que se ponen a ver una película, una serie, una historia y llanto y llore, porque pues no solamente porque la película o la serie sea muy tierna o nos despierte ciertos sentimientos, sino que nos conmueve y nos mueve también a sacar todo lo que ha estado allí causándonos algún tipo de dolor, algún tipo de pena. Y entonces alguien que dice una frase: ay, mi amor, no te olvides de mí porque ya sabes que yo nunca te voy a dejar de querer. Y por eso mucha gente llora. Bueno, es un sedante, ¿no? Porque cuando se equilibra la química cerebral, la mente se aclara, el cuerpo funciona mejor, entiendo, lo que muy a menudo ayuda a ver los problemas desde una perspectiva más optimista, más resolutiva, más resiliente, más optimista, pues porque yo no sé si esto sea muy objetivo, pero hay ocasiones en que después de un buen llanto, uno ve las cosas de otra manera. Es como si el mundo hubiera cambiado. Es cuando uno como que renueva las pilas o las recarga, algo así, porque desde el punto de vista evolutivo, el llanto es una señal social indudable que, de alguna manera, bueno, pues si tú ves las películas, las canciones, las series, las historias, los documentales, las fotos, en vida, las personas de carne y hueso, pues lloramos prácticamente por cualquier cosa. Y esto fomenta la empatía, fomenta las buenas relaciones en quienes nos rodean y fortalece mucho los vínculos afectivos y activa las redes de apoyo mutuo. Ahora, reprimir el llanto, y estamos hablando del llanto que llevamos a cabo o que surge por la tristeza, por el dolor, que muchas veces pues no sabemos cómo expresarlo, cómo exteriorizarlo, pero la naturaleza muy sabia, nuestro cuerpecito muy sabio, se encarga de echar afuera lo que nos está dañando. Y pues en las lágrimas dicen, pues no lo he podido comprobar, pero dicen que, por ejemplo, cuando lloramos de alegría, las lágrimas son dulzonas. Y cuando lloramos de tristeza, las lágrimas son saladas.
Bueno, yo a veces puedo probar mis lágrimas y la verdad es que sí son saladitas, ¿no? Pero no he probado las otras lágrimas, pero cuando reprimimos el llanto de forma sistemática, muchas veces como que vuelve crónico el estrés, nos va dañando de muchas maneras que ni siquiera tenemos idea de cómo nos daña el estrés, pero se va acumulando, es progresivo y puede manifestarse más adelante con lo que se llama síntomas psicosomáticos o bloqueos emocionales o simplemente situaciones que nos impiden hacer lo que realmente queremos hacer y entonces el llanto transforma profundamente cómo procesamos la realidad, cómo procesamos por dentro lo que nosotros percibimos de afuera. ¿Se puede llorar de alegría? Bueno, yo digo que sí, pero vamos a ver al ratito cómo está aquí la cosa. Yo mientras, queridos amigos, les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Voy a una pausa y regreso. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. ¿Se puede llorar de alegría? Por supuesto, muchas veces. Creo que son más las veces que realmente lloramos de alegría, de gusto, de felicidad. Yo recuerdo a mucha gente de mi familia que ya no están, pero que literalmente lloraban prácticamente por cualquier cosa. Resulta que a mí me ha pasado algo muy chistoso. Hace algunos años, uno de mis hijos me hizo un gran regalo, de esos que se aprecian de vida, y entonces cuando abrí el regalo y abrí el paquete de que venía envuelto, no sé cómo estuvo, no pude contener las lágrimas, el llanto, y no creas que lagrimitas, no, así, y todos, ¿qué le pasa? ¿No? De esas veces que uno llora así como que muy sin control, por decirlo de alguna manera, y que nos delata de que todo lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, bueno, llorar de alegría no solamente es posible, como ya lo hemos visto, sino que es una de las respuestas emocionales más fascinantes y complejas del ser humano, porque es curioso ver cómo así, de la manera en que lloramos de tristeza, de dolor, de pena, de duelo, pues también lloramos de alegría y nos da mucho gusto y ay, qué gusto verte y qué bueno que viniste y qué bueno que esto, y qué bueno que el otro, qué bueno que aprobé el examen y cosas que nos motivan al llanto porque a nivel psicológico y biológico este fenómeno del llanto tiene una explicación muy clara y hermosa. Dicen los científicos que el cerebro busca recuperar el equilibrio llorando. O sea, también cuando se nos sale de control la alegría, el entusiasmo, cuando estamos así como que muy eufóricos y el llanto sale. Bueno, pues el llanto también equilibra o nos ayuda a recuperar el equilibrio porque tan bueno es estar muy contento, pero no eufórico todo el tiempo como cansarnos por llorar de tristeza. O sea,
Yo creo que cuando experimentamos una felicidad extrema, cuando estamos así como que muy eufóricos, muy contentos, muy alegres y todo eso, yo creo que un alivio profundo o una sorpresa maravillosa, la intensidad de esa emoción positiva puede llegar a ser abrumadora para el sistema nervioso. Hay gente que no lo puede soportar, literalmente se ahoga porque, uy, ¿qué tienes? Uy, no sé, y no saben qué pasa, pero es como decir, espérame, se me atoró la carreta, ¿no? Porque el cerebro, dicen los expertos, no siempre distingue si la intensidad de una emoción proviene de algo muy bueno o de algo muy malo. Entonces, el mecanismo que vamos a llamarle llanto o la respuesta con el llanto que tiene nuestro cuerpo, pues entonces el cerebro solamente detecta que está al límite de su capacidad, sea por algo bueno o sea por algo malo. Y eso es lo interesante porque uno puede creer que está llorando de tristeza, que está llorando porque pues sí, me da mucha alegría, pero al mismo tiempo me da tristeza. Pobrecito mi hijo, ¿qué estará pasando? ¿Y qué estará sintiendo? ¿Y qué estará comiendo? No, o sea, como que hay una especie de mezcolanza en el cerebro, está como que muy indefinido y entonces llega el proceso sanador de las lágrimas para que se recupere el equilibrio cerebral. Y entonces, para evitar que el sistema nervioso colapse por el exceso de excitación, por el exceso de emociones, lo que se conoce como un pico de alegría, así como hay picos de glucosa, hay picos de alegría en un momento dado, porque el cuerpo es cuando activa el llanto, es como decir, ok, pues entonces aquí hay algo, este cuate, esta cuata están sintiendo algo muy intenso, chulum, hay que abrir la presa, la compuerta y va para afuera las lágrimas. Y entonces esto es una respuesta típicamente asociada a la tristeza, pero también se utiliza para compensar, para bajar los niveles de intensidad y devolvernos la calma, ya sea por un evento triste o por un evento de alegría. Es interesante porque mira, llorar de alegría en psicología cuando menos se clasifica como una expresión dimorfa. Esto quiere decir que cuando una persona experimenta una emoción fuerte, pero expresa lo opuesto, como cuando ves a un bebé tan tierno que dices, me lo quiero comer, qué lindo, y préstamelo y dámelo y esto que el otro. O simplemente cuando nos reímos, cuando tenemos miedo o en un momento de pánico y a veces nos reímos de nervios, ¿no? Entonces fíjate cómo esa expresión dimorfa, o sea que tiene dos formas, me siento muy alegre pero me dan ganas de llorar, o me da mucho miedo pero me siento bien, es un placer tener ese tipo de miedo porque hay miedos muy placenteros, ¿no? O sea, uy, de esas, bueno, iba a decir un chiste feo, pero estas reacciones actúan como un amortiguador emocional, que es justamente de lo que se trata, porque llorar como un amortiguador nos ayuda a digerir, nos ayuda a aterrizar esa felicidad, nos ayuda a sentir mejor, o sea, que no nos dañen, ¿cómo lo veo? Que no nos dañen los picos de emociones, a veces incontrolables, o de emociones que son tan intensas que incluso yo he visto a gente que está tan emocionada que se ahoga literalmente porque no puede respirar, se ahoga en el llanto, o los niños a los que les dan una paliza y se quedan así y no agarran aire y olvídalo, en lugar de que hayamos hecho una maldad pegándoles unas nalgadas a los niños, pues después terminamos todos asustados porque pues no puede respirar.
se ahogó literalmente, se volvió muy intenso el llanto y no puede respirar. Y entonces creo que este llanto saludable es un liberador de hormonas de bienestar que nos proporciona el alivio para todo aquello que no ha estado bien manejado. Fíjate que al igual que el llanto por tristeza, las lágrimas de alegría liberan oxitocina, endorfinas y todo lo que te decía anteriormente. Y en este caso, en lugar de calmar el dolor, estas sustancias químicas intensifican la sensación de paz, la sensación de calma, de plenitud, incluso la reducción del dolor físico, y es una conexión con el momento o con las personas que nos rodean, porque muchas veces decimos, ay, ya estoy más tranquilo, ya estoy más tranquila, porque después de una sesión de llanto, pues entonces, ¿cómo lo explicamos? O sea, ¿cómo explicas tú que lloras de alegría? ¿O cómo explicas tú que también lloras de tristeza? Bueno, pues entonces, volviéndonos muy explicadores, nos dice Richardo Daniel, un gusto escucharle, saludos Daniel Aguilar. Ah, muy bien, Daniel Aguilar, muchas gracias. Nos envía 99 estrellitas. Hasta me quedé así como que muy ronco. Muchas gracias, Daniel. Y voy rápidamente a una breve pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces cuando tratamos de explicar, sobre todo los adultos, no es muy común ver a hombres adultos o, bueno, a mujeres es más natural, más bien visto que, pues, las mujeres de alguna manera como que tienen más permiso, tienen más libertad de llorar prácticamente por cualquier cosa, para que no me lo tomes a mal. Es una reacción natural cuando los sentimientos están a flor de piel, pero pues a los hombres, a muchos se nos enseñó el inteligente momento en que tenemos que aguantarnos. No llores, no seas mariquita, me decían a mí, y pues no podía llorar, cuando menos no en público. Pero a solas, y ya de adulto, pues yo recuerdo aquellos días en que por razones inexplicables, pues yo me subía a mi carro y cuando iba a la chamba o a algún lugar ahí le daba rienda suelta al moco y al llanto porque tenía por ahí algo atorado. Y al rato era muy sanador. Algunas cosas que me causaban impaciencia, algo que me hacía sentir impotente para sacar ciertas cosas, y entonces pues uno llora también de impotencia, como también llora de duelo, de dolor, de pérdida, y son formas en que uno se acostumbra, digámoslo de esa manera, a controlar. No es que los hombres no deban llorar, simplemente hemos aprendido, o han aprendido muchos, a controlar el llanto
y no es tan fácil, aunque bueno, yo conozco muchos hombres bien chillones, o sea, no hay que ir muy lejos, ¿no? Entonces, fíjate por qué es bueno llorar. Dice el doctor Silimparis que tanto la risa como el llanto funcionan como los sistemas naturales más eficientes para aliviar el estrés, actuando como una válvula de escape para la psique, para la mente, pues, para la conciencia, porque pues el cuerpo sabio encontró la forma de, órale, sacar, no solamente así como la gente hace ejercicio para sacar las toxinas con el sudor. Bueno, pues el cuerpo sabio encontró la manera de sacar las penas, el dolor, la tensión, la presión a través de las lágrimas. Y entonces cuando experimentamos estas emociones intensas que te he dicho, ya sea tristeza, frustración o incluso alguna alegría desbordante, bueno, se acumulan altos niveles de hormonas del estrés como el cortisol y esas cosas que muchas veces pues no es el tema, pero sí nos podemos dar una idea de entonces qué hay detrás de el efecto y el poder sanador de las lágrimas. Bueno, pues es que hay muchas otras cosas, no solamente la lágrima, pues, sino muchos mecanismos que son, como lo decía hace un momento, como nuestra farmacia natural. O sea, nos están liberando de cosas que nos dañan, que nos intoxican, pero no nos damos cuenta. O sea, tú ves a una persona que chille y chille, bueno, pues se está liberando de algo, no solamente de la pena, no solamente de recordar a un ser querido que se ha ido. Bueno, ayuda el llanto, porque, por ejemplo, si bien la risa ayuda a mitigar esa tensión al inundar el cerebro con endorfinas, pues las sustancias químicas naturales del cuerpo que generan bienestar y estabilizan los niveles de serotonina, que es otra explicación que nos dan los médicos, porque el llanto realiza una función de limpieza mucho más específica, y entonces es como si nos imaginamos que cuando las cosas se ven así como que muy feas, muy sucias, muy llenas de óxido, y entonces llegan las saludables y poderosas lágrimas y limpian emocionalmente nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro cerebro y todo lo que implique. Entonces es muy importante, dice el doctor John Silimparis, aprender a distinguir entre las lágrimas reflejas que protegen nuestros ojos de irritantes como el polvo o cuando lloramos picando cebolla. Me pasó el otro día. Bueno, estaba yo picando cebolla y no sabía por qué me ardían tanto los ojos y me acordé que uno chilla a veces con las cebollas. Las lágrimas emocionales son lágrimas reflejas. O sea, el ojo siempre tiene que tener lágrimas para limpiar, para que no se seque y no sufrir del ojo seco famoso, que es un padecimiento muy importante. Ahora, según las investigaciones que se han hecho al respecto, porque también, esto es lo interesante, que también el llanto y sus efectos en el cuerpo se estudian. Hay muchos estudios que nos dicen, por ejemplo, que el llanto emocional humano, o sea, las lágrimas emocionales tienen una composición química única. O sea, no son iguales que las lágrimas reflejas, las que si nos cae una basurita o simplemente nos acordamos de algo repentino y entonces el cuerpo refleja o es un reflejo que produce lagrimitas. Pero las lágrimas emocionales, las que se vierten debido a ciertas emociones,
contienen una concentración significativamente mayor de hormonas y toxinas, de origen proteico. ¿Qué quiere decir esto? Que al permitirnos llorar de tristeza, por alguna emoción intensa, participamos en una forma de desintoxicación activa. O sea, no te preocupes si de repente te da por llorar, pues, y no puedes controlar el llanto, o te da pena llorar delante de alguien, aquello, el otro. No olvides que las lágrimas están haciendo su trabajito, están desintoxicándote de manera activa, eliminando físicamente esos mensajeros químicos que se les llama de nuestro organismo, y este proceso previene, más bien dicho, la acumulación de toxinas que se produce cuando ignoramos nuestros impulsos emocionales, restableciendo así el equilibrio del cuerpo, el equilibrio psicológico. Lo interesante de esto es que ahora que sabemos el poder curativo del llanto, pues a lo mejor ya no nos aguantamos tanto, ¿no? Esto puede ser una buena idea. Bien, entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Pueden enviarnos estrellitas, por supuesto, comunicarse con nosotros hasta a través del chat en vivo. Recuerda que tenemos todavía la promoción 3x2 de los audios subliminales, donde tú adquieres 2 y obtienes 3 y pagas solamente 2. Y ahí te lo explicamos. Si nos escribes, tu envío se hace directamente a tu correo electrónico para que descargues los audios y disfrutar de los audios subliminales de Sublimind. Y también puedes contactar con nosotros para concertar citas, para consultas presenciales o en línea, como tú lo desees. Bien, pues dicho lo anterior, me voy a una pausa y regreso. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. No solamente nos desintoxicamos con el llanto, con las lágrimas, aun cuando las lágrimas sean poquitas, porque a veces decimos que lloré poquito o lloré mucho, o no podemos nosotros decir que vamos a llorar mucho. Bueno, hay gente que tiene mucha imaginación y te puede decir, ay, no, porque luego me hace llorar y lloro mucho, como adivinando o haciendo un pronóstico de la cantidad de llanto que vamos a tener dependiendo de ciertas circunstancias. Pero no es precisamente así, ¿sabes? Porque mira, quizá el aspecto más notable del llanto sea su función como analgésico endógeno. ¿Qué es esto? Cuando el cerebro registra un estado de gran angustia, cuando emocionalmente estamos al borde o estamos a nivel de el límite, digamos así, entonces el cerebro desencadena una cascada de neuroquímicos, librando específicamente oxitocina, opiáceos, o sea, son como las endorfinas, que son
analgésicos naturales, relajantes, que cuando es necesario el cuerpo sabio los produce, los segrega y a través de las lágrimas estamos eliminando todas estas toxinas y estas sustancias producidas internamente cumplen dos funciones cruciales, nos dice el doctor Selim Paris: atenuar el dolor físico y el dolor emocional. Eso es lo que hacen las lágrimas, en el sentido más completo de la palabra, porque estos opiáceos, o sea, estos relajantes o tranquilizantes o anestésicos naturales, proporcionan un efecto calmante, casi sedante, que, como te decía, bueno, pues yo tengo solamente aquel recuerdo de niño, cuando después de una buena sesión de llanto y de pataleta y tirarme ahí en el piso a llorar, después me quedaba dormido y cuando me despertaba estaba feliz de la vida, así como si anduviera en las nubes. Bueno, este sedante de las lágrimas, que actúa como un analgésico natural, como te decía, suaviza la intensidad del duelo, que es por eso que la naturaleza sabia nos produce y nos provoca llanto cuando perdemos a un ser querido, cuando alguien está pasando por una situación difícil o nosotros mismos, y entonces la angustia psicológica se reduce muchísimo gracias a las lágrimas, no solamente a las palabras de consuelo: ay, lo siento mucho, te acompaño en tus sentimientos, y la gente que dice, ya está descansando, ya está con Diosito. No sé qué opines, pero se me hace un medio odiosito que nos digan eso, pero cuando las lágrimas hacen la experiencia más llevadera para el sistema nervioso, entonces por eso es que vemos que hay gente que decimos que casi no sufre. La gente que no llora en un velorio, la gente que no llora ante una sorpresa desagradable, pero evidentemente está procesando la emoción para más adelante, posiblemente de alguna otra manera que no sean precisamente las lágrimas, pues se desecha, ¿no? Entonces, moderar el sistema nervioso es otra de las grandes funciones de las lágrimas, porque la oxitocina, por ejemplo, muy a menudo denominada la hormona del abrazo, así se llama, que fomenta una profunda sensación de seguridad, una profunda sensación de conexión interpersonal con los otros, sobre todo con los seres más cercanos, las personas más queridas. Como que, fíjate cómo hay personas que cuando lloran se abrazan, se consuelan mutuamente, incluso puede ser que se digan algunas palabras reconfortantes, pero en realidad lo que está sucediendo es que las lágrimas mismas han provocado la necesidad de una profunda conexión con la gente, y este cambio químico ayuda al cuerpo a pasar del sistema nervioso simpático al sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, que es el que nos ayuda para la lucha, para la huida, para huir del miedo. Y el sistema nervioso parasimpático, que nos promueve el descanso, la buena digestión, el sistema respiratorio. O sea, el sistema nervioso parasimpático es donde se producen la curación y la recuperación. Y entiendo que la gente que se va a la cama en la noche y llora, bueno, pues de alguna manera, sin saberlo, está ayudando a su sistema nervioso parasimpático, o sea, el sistema nervioso autónomo, que es el que trabaja intensamente cuando dormimos. Y entonces la desintoxicación, el efecto REM o REM, Rapid Eye Movement, que es el movimiento rápido de los ojos, que es la señal
de acuerdo a los científicos, de que estamos realmente descansando en un sueño muy profundo y el cuerpo se está desintoxicando. Bueno, pues esa misma función del sistema nervioso parasimpático lo tienen las lágrimas de alguna manera. Y entonces, cuando reprimimos consciente o inconscientemente el impulso de llorar, cuando nos aguantamos las ganitas de estar chille y chille, porque pues somos muy valientes, somos muy machos, me enseñaron a no llorar, los hombres no lloran, las niñas buenas no lloran. Más bien, cuando hacemos eso, bloqueamos activamente un proceso de vital recuperación. O sea, en realidad estamos impidiendo que el cuerpo se sane, y si no lloramos, por la razón que sea, pues se van acumulando las toxinas, porque el doctor Silimparis nos dice que obligar al cuerpo a mantener una fachada de compostura, de fortaleza, de frialdad, crea un estancamiento fisiológico que al rato tenemos que pagar la factura. O sea, este patrón de contención crónico provoca un aumento en el ritmo cardíaco, por ejemplo, una elevación de la presión arterial y un estado persistente de tensión psicológica que el cuerpo no está diseñado para soportar indefinidamente. Podemos soportar una tensión un ratito, o que nos sintamos así al punto del colapso un ratito, pero cuando ya es indefinida, cuando ya es crónica, pues entonces espérame tantito, ya se volvió muy mal, porque entre otras razones, porque nos hemos aguantado, hemos reprimido el llanto, hemos reprimido expresar nuestras emociones de la manera más correcta posible. Bien, pues sabes, voy a la última pausa del programa. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en esta hermosa mañana del miércoles. Hoy es miércoles 20 de mayo. Y yo voy a una pausa y regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Queridos amigos, y finalmente cuando entendemos entonces el poder sanador, el poder muy poderoso, válgame la expresión, del llanto, entonces pues ya se vuelve como que un mejor amigo. Si decimos así tiernamente, ok, pues sí, llorar es parte de mí, el llanto es mi amigo poderoso porque me libera de las frustraciones, de las toxinas, etc. Pero finalmente es un buen proceso. Si dentro del diseño que Diosito o la naturaleza o el universo hicieron de nosotros, está incluido este sistema lagrimal, entonces perfecto, ¿no? O sea, brillante. Son unos genios los que diseñaron nuestro cuerpo porque incluyeron la manera en que nos podemos gratuitamente desintoxicar de no solamente de las toxinas, sino de las emociones que nos
intoxican. Si los médicos, bueno, los coaches y los terapeutas sí lo hacemos, pero si los médicos fueran más comprensivos y te dijeran, ¿sabe qué, señora? Llore mucho. Pues a lo mejor ayuda, ¿no? De alguna manera. Entonces, finalmente, déjame decirte que con el tiempo, cuando nos volvemos estreñidos emocionalmente, por llamarle de alguna manera, ese estreñimiento emocional se puede manifestar como una enfermedad física. Hay mucha gente, bueno, no sé si existe una relación íntima, pero yo he platicado con algunos amigos médicos que sospechan, a lo mejor porque yo los induje a esa sospecha, pero sospechan que hay una relación muy íntima entre aguantarse el llanto y el estreñimiento, que habla más o menos de lo mismo. Cuando evacuamos, bueno, pues tiramos la basura, lo que ya no sirve. Cuando lloramos, eliminamos también lo que ya no sirve, lo que no es productivo. Entonces, si te aguantas el llanto, pues los intestinos van a protestar. Yo así me lo imagino, porque muchas veces todo esto contribuye a una respuesta inmunitaria muy debilitada. No respondemos con la fuerza que el sistema inmunológico normalmente responde y entonces nos volvemos muy vulnerables. Nos afectan más rápidamente cualquier tipo de enfermedad viral, de cualquier tipo, y entonces creo que viene lo que en medicina se conoce la depresión clínica, que es, o sea, tu sistema inmune no es tan fuerte, no es tan poderoso y permite, o cuando menos no hace nada, para que algunas enfermedades te ataquen. Y muchas veces por eso hay gente que se enferma de todo, o que se enferma o se contagia fácilmente, porque incluso en una familia puede haber 2 que 3 resfriados y una persona que no se contagió, lo cual me hace pensar otra vez que esa persona tiene un sistema endocrino muy saludable, tiene un sistema nervioso parasimpático muy equilibrado, y entonces no es que sea una persona muy sana, sino que es muy probable que haya aprendido a llorar justo cuando se necesita. Y entonces creo que al negarnos a permitir que nuestra farmacia natural de nuestro cuerpo se abra y que nos envíe los elementos y las sustancias que actúan como analgésicos, como tranquilizantes, y todo eso, entonces necesitamos abrir la farmacia, obligando a nuestro organismo a luchar sin la medicina que está diseñada para producir, sino más bien, mira, yo entiendo que visto desde una perspectiva holística, los médicos holísticos o los terapeutas holísticos nos enseñan muy objetivamente que el cuerpo es en sí mismo una farmacia, por decirlo con términos muy terrícolas. O sea, tenemos todas las sustancias que nos ayudan a una recuperación rápida y saludable en el buen sentido. Pero si no lo hacemos, si no lloramos, si no nos ejercitamos, si no cantamos, si no bailamos, si no nos divertimos, y también si no lloramos por lo que sea, tristeza, alegría, pues entonces hay un desequilibrio. Y cuando llega ese desequilibrio, el sistema farmacéutico de nuestro cuerpo como que cierra, como que se vuelve la farmacia del bienestar y no está bien, ¿no? Y entonces creo que necesitamos una buena y nueva perspectiva sobre la vulnerabilidad humana.
Bien, pues ojalá que haya sido útil. Nos dice Catalina Loza Díaz, bendecido día, señor Marín, gracias por este tema. Gracias, Catalina. Pues ha sido realmente un inmenso placer que estén ustedes con nosotros en esta mañana. También tenemos por acá, déjame ver si estoy en lo correcto, voy a revisar nuestra página de radioterapia, que normalmente cuando estamos transmitiendo en vivo, pues como que se cierra, por decirlo, no porque se cierre de la cabeza, sino que se cierra la ventana. Entonces, déjame darle gracias con muchísimo gusto a Carlos Ricardo Martínez Ornelas, Cintia Reyes Jiménez, Marisol López Arellano, Marta Verdín, Catalina Loza Díaz, So Siciliana, Eva Urquijo, Ceci Sánchez, Richardo Daniel, Tona Miranda, Verónica Casillas, igualmente a Sandra Elizabeth, Maribel y Gustavo, Enrique Orozco Espinosa y Selene Aro Ríos. Bien, pues todos, gracias, les mando un abrazo muy cordial. Nos vamos a ver aquí, Dios mediante, el próximo viernes, si todo sale bien, yo espero que sí. Yo soy Gilberto Marín, gracias. Puedes comunicarte con nosotros aquí en Messenger en un mensaje privado en radioterapia.directo a la conciencia. Nos vemos el miércoles y mientras tanto sean inmensamente felices, que por cierto sí se puede.